Hay personas que entran a una habitación y sin decir una sola palabra, sin hacer un solo gesto calculado, sin sonreír ni intentar caer bien, lo cambian todo. El aire se reorganiza, las miradas se desplazan, las conversaciones pierden el hilo, y esas personas no lo buscan. Eso es exactamente lo que las hace peligrosas. Llevas años haciendo lo correcto, siendo amable, siendo accesible, mostrando que te importa, que eres confiable, que mereces lo que pides. Y aún así, hay algo que no termina de funcionar, algo que no puedes nombrar pero que sientes, una fricción invisible entre lo que das y lo que recibes, entre lo que eres y lo que obtienes, lo que nadie te ha dicho y lo que este guión te va a decir sin pedirte permiso para hacerlo, es esto. La necesidad es la jaula más perfecta que existe. No tiene barrotes visibles, no tiene cerrojo, pero quien la habita, la lleva puesta a todas partes y la muestra cada vez que abre la boca. El mundo no premia a los que más merecen, premia a los que menos lo necesitan. Si algo de lo que acabas de escuchar te incomodó, si algo dentro de ti se resistió, quédate, porque lo que sigue no es motivación, no es un manual de autoayuda, es un mapa del territorio real, el que nadie dibuja porque incomoda demasiado mirarlo. Y si sientes que este canal entiende algo que la mayoría no está dispuesta a decir en voz alta, suscríbete ahora. No porque te lo pida, sino porque sabes que lo que viene no lo vas a encontrar en otro lugar. Deja en los comentarios una sola palabra, la que describa cómo te sientes cuando necesitas algo de alguien y lo notas. Una sola palabra. Eso bastará para saber si estás listo para continuar. Hubo un hombre en el siglo XV que observó a los poderosos con la misma frialdad con la que un cirujano observa un cuerpo abierto, sin sentimentalismo, sin moral decorativa, con la precisión de quien sabe que la verdad útil duele más que la verdad cómoda. Ese hombre no inventó el poder, lo describió, desnudó los mecanismos que ya existían debajo de la superficie de la política, del amor, del comercio, de la guerra, de cualquier relación entre seres humanos, y lo que encontró no era heroico ni poético, era mecánico, predecible, repetible. Maquiavelo entendió algo que la mayoría de las personas de su época y de esta no toleran saber, que el mundo no funciona como debería funcionar, sino como funciona, y que quien insiste en operar desde el primero mientras vive en el segundo, siempre perderá, no por falta de virtud, sino por exceso de ilusión. No era un villano, era un observador implacable, y lo que observó sobre la naturaleza humana, sobre el deseo, sobre el poder y sobre la percepción, sigue siendo tan verdadero hoy como lo fue cuando lo escribió en la oscuridad de su exilio forzado. Un hombre caído, humillado, despojado de todo cargo, que desde esa posición de aparente debilidad escribió el libro que los poderosos de todos los siglos han leído en secreto y negado en público. Eso solo ya debería decirte algo sobre la naturaleza del poder real. Antes de hablar de lo que funciona, hay que nombrar lo que destruye. Hay un enemigo en esta historia. No es externo. No está en el jefe que no te valora, ni en la pareja que no te ve, ni en el mundo que no reconoce lo que aportas. El enemigo es una arquitectura interna, una forma de estar en el mundo que genera dependencia sin que lo notes, que emite señales sin que las envíes conscientemente, que comunica exactamente lo contrario de lo que pretendes comunicar. Ese enemigo tiene varios rostros. El primero es la masa. No la masa como concepto político,
la masa como mentalidad. El conjunto de personas que opera desde el consenso emocional, desde la aprobación colectiva, desde el miedo a quedar fuera del grupo. La masa no piensa, reacciona, no elige, sigue. Y lo más insidioso es que la masa no sabe que es masa. Cada uno de sus miembros cree que es un individuo con criterio propio. Pero en cuanto aparece alguien que genuinamente no necesita su validación, algo en ellos se fractura. Porque ese alguien les recuerda, sin decirlo, que su independencia era una ilusión. El segundo rostro es el ego frágil. No el ego en el sentido filosófico, el ego en el sentido de la identidad construida sobre la validación externa. El ego que necesita ser visto para existir. El ego que interpreta el silencio como rechazo, la indiferencia como insulto, la autonomía ajena como amenaza. Este ego es el que te hace hablar de más cuando deberías callar, el que te hace justificarte cuando nadie te preguntó, el que te hace bajar el precio antes de que el otro lo haga, el que te hace decir sí cuando cada fibra de tu intuición dice que no. El tercer rostro es la positividad ingenua. La creencia de que si muestras lo suficiente de tus buenas intenciones, el mundo responderá en consecuencia. Que si eres lo suficientemente transparente, lo suficientemente accesible, lo suficientemente amable, algo en el universo te lo devolverá multiplicado. Esta creencia es la más peligrosa de todas porque no es falsa en términos absolutos. Es falsa en términos estratégicos. El mundo no funciona sobre intenciones, funciona sobre percepciones, y la percepción de alguien que necesita desesperadamente que lo vean como bueno es exactamente la de alguien que necesita desesperadamente algo. El cuarto rostro es la necesidad de aprobación. Esta es la cadena más corta y más resistente. Quien necesita aprobación no puede actuar libremente porque cada acción es, antes que nada, un intento de gestionar la imagen que el otro tiene de él. No toma decisiones, gestiona reacciones, no lidera, negocia su aceptación en tiempo real. Y el otro lo siente, siempre, aunque no pueda nombrarlo. El quinto rostro es la falsa honestidad, la que se usa no para decir la verdad, sino para obtener algo a cambio de decirla. La que se exhibe como virtud, pero que en realidad es una estrategia de cercanía forzada. Hay personas que revelan sus vulnerabilidades no porque confíen, sino porque quieren que el otro baje la guardia, que confunda la exposición con la intimidad. Y cuando eso ocurre desde la necesidad, el otro lo percibe como debilidad, aunque lo llame otra cosa. Ninguno de estos rostros es el tuyo, me dirás. Quizás. Pero si llevas tiempo obteniendo menos de lo que das, si sientes que das más de lo que recibes en cualquier relación que importa, si la vida parece premiar a personas que parecen menos meritorias que tú, entonces uno de estos rostros, o varios, está operando desde adentro sin que lo hayas invitado conscientemente. Ahora entra la mecánica real, la que no se enseña en ningún seminario de liderazgo, ni en ningún libro de relaciones personales, porque requiere aceptar algo que la moral popular no tolera fácilmente. El deseo más humano no funciona sobre la lógica de la reciprocidad, funciona sobre la lógica de la escasez. No queremos lo que está disponible, queremos lo que parece que podría no estar disponible para nosotros. Esta es una ley tan antigua como el sistema nervioso, tan profunda como la evolución, y opera por debajo del pensamiento racional, en el lugar donde se forman las percepciones antes de que se conviertan en decisiones conscientes. Cuando alguien necesita algo de ti, lo transmite. No necesariamente con palabras. Lo transmite con la velocidad con la que responde,
con el tono que usa cuando siente que está perdiendo terreno, con la facilidad con la que cede cuando debería sostener, con la tensión visible en su cuerpo cuando el resultado es incierto. El otro lo percibe, y en ese momento algo cambia en la dinámica. El que necesita pierde poder, no porque el otro sea malvado, sino porque el cerebro humano está diseñado para valorar más lo que cuesta obtener. Esto se llama reactancia psicológica. Cuando algo parece disponible sin costo, el valor percibido cae. Cuando algo parece que podría no estar disponible, el valor percibido sube. No es una teoría, es una arquitectura cognitiva que opera en todos los seres humanos, incluido tú, incluido yo, incluido el más sofisticado de los negociadores. El ego humano tiene una estructura particular. Necesita sentir que lo que tiene fue conquistado, no entregado, que lo que posee tiene valor porque no cualquiera podría obtenerlo. Y cuando alguien llega con necesidad, con urgencia, con disponibilidad total, el ego no siente satisfacción, siente lo contrario, siente que aquello que le están ofreciendo no puede valer mucho si quien lo ofrece lo entrega tan fácilmente. La autonomía es otro eje. Los seres humanos están programados para resistir lo que perciben como presión externa. Cuando sientes que alguien quiere algo de ti con demasiada intensidad, algo en ti se retira. No porque no quieras darlo, sino porque el cerebro interpreta esa intensidad como una amenaza a tu libertad de elección. Y para defender esa libertad, elige la dirección opuesta. Esto explica por qué los que piden menos obtienen más, por qué los que parecen no necesitar el resultado de una negociación la ganan con mayor frecuencia. ¿Por qué la persona que puede retirarse sin drama tiene más influencia que la que no puede permitirse hacerlo? El poder real no está en la fuerza, está en la capacidad de no necesitar el resultado. Y esa capacidad no es una técnica, es un estado. Un estado que se construye o que se tiene, pero que no se finge por mucho tiempo sin consecuencias. Ahora llegamos al núcleo. Las leyes. No son reglas de comportamiento, son descripciones de cómo funciona la realidad cuando el ego frágil se aparta y el poder empieza a operar desde otro lugar. Primera ley. El que puede irse sin drama se queda con el control. En cualquier relación, la persona con más poder es aquella que puede retirarse sin que su mundo se derrumbe, no la que amenaza con irse, la que genuinamente puede hacerlo. Hay una diferencia abismal entre los dos. Amenazar con irse desde la necesidad es el movimiento más transparente y más débil que existe. El otro lo percibe como un bluff, aunque no lo llame así. Pero cuando alguien se retira genuinamente, sin drama, sin esperar que el otro lo detenga, sin volver la mirada para verificar la reacción, algo en la dinámica colapsa del lado del que se queda. Piensa en cualquier relación que hayas tenido donde sentiste que el otro tenía más poder que tú. Ahora pregúntate, ¿quién podía irse con más facilidad? La respuesta siempre es la misma, y no es una coincidencia. La inversión es esta. Deja de construir situaciones donde no puedas irte. Cualquier dependencia que crees, ya sea económica, emocional, social, te convierte en el que tiene menos poder en esa ecuación. No porque el otro sea malo, sino porque la física del poder funciona así. El agua fluye hacia abajo. El poder fluye hacia quien menos lo necesita. La metáfora es un tablero de ajedrez donde una de las piezas ha olvidado que puede moverse. No la han inmovilizado, se ha inmovilizado sola, y desde esa posición, cualquier movimiento del otro le parece una amenaza existencial.
Segunda ley. El silencio habla un idioma que la necesidad no puede comprar. Hay personas que llenan cada silencio, que interpretan la pausa como vacío que deben remediar con palabras, con explicaciones, con humor, con cualquier cosa que disuelva la tensión que sienten en ese espacio en blanco. Y hay personas que habitan el silencio como si fuera territorio propio, que no necesitan llenarlo porque no lo perciben como amenaza. El silencio estratégico no es el silencio del que no tiene nada que decir. Es el silencio del que no necesita decirlo ahora. Y ese silencio comunica algo que ninguna palabra puede comunicar, que lo que el otro espera de ti no determina tu siguiente movimiento. En una negociación, quien habla primero después de un punto de tensión, generalmente cede. No porque sea más débil en términos absolutos, sino porque la incomodidad del silencio lo empuja a moverse. Y ese movimiento siempre revela algo. ¿Cuánto necesita el resultado? La inversión de poder es aprender a sentarse en el silencio sin llenarlo. No como técnica, como estado, como la evidencia de que tu valor no depende de que el otro lo confirme en este segundo. La metáfora es una habitación vacía que dos personas entran a la vez. El que necesita que la habitación signifique algo la llena de ruido. El que no necesita nada, espera. Y la habitación se convierte en su territorio sin que haya movido un solo mueble. Tercera ley. La disponibilidad total destruye el deseo antes de que pueda nacer. Esto aplica en el amor, en los negocios, en la amistad, en cualquier dinámica donde exista deseo de conexión. La disponibilidad total transmite un mensaje claro aunque no intencional. No tienes nada más importante que esta persona o esta situación. Y eso, en términos de percepción de valor, es devastador. No porque el otro sea superficial, sino porque el deseo humano necesita un espacio donde operar. Necesita algo de distancia para existir. El deseo no florece en la saturación, florece en la ausencia calibrada, en el espacio que se abre entre los momentos, en la pregunta que queda sin respuesta por un tiempo suficiente para que el cerebro empiece a trabajar por su cuenta. Hay personas que responden cada mensaje en segundos, que están disponibles a cualquier hora para cualquier cosa, que nunca dicen no, porque temen que él no los aleje de algo que necesitan, y sin darse cuenta, han eliminado el único combustible que mantiene vivo el interés del otro, la incertidumbre. La inversión no es hacerse el difícil, es genuinamente tener una vida que compite con la disponibilidad, proyectos que importan, prioridades reales, un mundo interior rico que no necesita ser constantemente alimentado por la atención del otro. La metáfora es el agua y la sed. Quien tiene sed, bebe. Quien nunca tiene sed, nunca valora el agua. La disponibilidad total es darle agua a alguien que no tiene sed. El resultado no es gratitud, es indiferencia. Cuarta ley. Quien justifica, revela que siente que necesita justificarse. Hay un comportamiento casi universal entre las personas que sienten que su valor está en cuestión. Justificarse antes de que nadie lo pida. Explicar sus decisiones. Defender sus elecciones. Añadir contexto que nadie solicitó.
y cada vez que lo hacen, confirman exactamente aquello que temen, que no son suficientes sin la explicación. El poder no se justifica, se ejerce. Quien tiene autoridad real en un espacio no siente la necesidad de explicar por qué tiene esa autoridad. La tiene, opera desde ella. Y quienes están a su alrededor lo perciben, no porque haya intimidación, sino porque la presencia de alguien que no necesita justificarse tiene un peso específico que es imposible ignorar. Esto no significa ser arrogante. Significa haber dejado de pedir permiso para ocupar el espacio que ya es tuyo. Significa que tu sí es un sí y tu no es un no. Y ninguno de los dos necesita un párrafo de apoyo. La inversión es radical. La próxima vez que sientas el impulso de explicarte cuando nadie preguntó, para. Observa ese impulso. Entiende qué creencia sobre tu propio valor lo está generando y no lo satisfagas. La metáfora es una fortaleza que construye muros hacia adentro en lugar de hacia afuera. Cada justificación es un ladrillo en la pared equivocada. Protege al atacante, no al habitante. Quinta ley. La generosidad desde la abundancia atrae. La generosidad desde la necesidad repele. Hay personas que dan porque tienen, y hay personas que dan para obtener. Aunque ambas realicen el mismo acto externo, la energía que emana de cada una es radicalmente diferente. Y el otro la percibe, aunque no pueda articular por qué. Cuando das desde la necesidad de ser valorado, de ser recordado, de crear una deuda que el otro tarde o temprano deba saldar, no estás siendo generoso. Estás siendo estratégico desde el miedo, y esa estrategia genera exactamente lo contrario de lo que busca. El otro no siente gratitud, sino incomodidad, porque percibe, a nivel no verbal, que hay un precio que no acordó pagar. La generosidad real, la que proviene de quien genuinamente tiene y genuinamente da sin esperar retorno, tiene un efecto completamente distinto. No genera deuda, genera admiración. Y la admiración, a diferencia de la deuda, no se extingue cuando se paga. Crece. La inversión es no dar lo que no puedes dar sin que te duela. Si dar algo te duele, no lo des. No porque seas egoísta, sino porque dar desde el dolor es dar desde la necesidad disfrazada de virtud, y el otro lo sentirá, aunque lo llame con un nombre diferente. La metáfora es un fuego. El fuego que tiene leña da calor sin esfuerzo. El fuego que no tiene leña lo consume todo intentando mantenerse encendido. Y quien se acerca al segundo no recibe calor. Recibe la factura de lo que se quema. Sexta ley. La persona que define los términos de la relación, define la relación. Toda relación tiene una gramática implícita, un conjunto de reglas no escritas que determinan quién persigue, quién espera, quién decide, quién cede. Y esa gramática no se negocia en una conversación explícita. Se establece en los primeros intercambios, en los primeros silencios, en las primeras pruebas que ninguno de los dos reconoce como tales, pero que ambos están pasando. Quien llega con necesidad urgente, acepta la gramática del otro por defecto. Quien llega sin necesidad urgente, tiene la posibilidad de establecer la suya. No mediante imposición, mediante la simple evidencia de que no está dispuesto a operar bajo términos que no le corresponden. En una negociación, quien hace la primera oferta establece el marco de referencia, pero quien define qué es una oferta razonable, define el juego completo.
Esa capacidad de definición no viene de la agresividad, viene de la claridad interna sobre lo que es aceptable y lo que no lo es. Y esa claridad solo existe cuando el resultado no es una necesidad existencial. La inversión es saber, antes de entrar a cualquier dinámica, cuál es tu línea. No la línea que negocias. La línea que no se negocia. Porque quien no la tiene, no tiene poder real. Tiene solo la ilusión de tenerlo mientras el otro no la pruebe. La metáfora es un río, y su cauce. El agua no lucha contra las orillas, las define con su movimiento constante. Quien define el cauce no necesita fuerza, necesita consistencia. Séptima ley. El que controla su reacción, controla la narrativa. La reactividad es la traición más frecuente que el ego comete contra sí mismo. En el momento en que algo o alguien provoca una reacción visible en ti, han obtenido información de precio incalculable. Saben dónde están tus bordes. Saben qué mueve tu equilibrio. Y esa información, en manos de alguien que sabe usarla, se convierte en palanca. No se trata de suprimir las emociones, se trata de no convertirlas en espectáculo disponible para quien quiera observar. La diferencia entre sentir y reaccionar es exactamente la diferencia entre el poder y la debilidad. Puedes sentir absolutamente todo, pero lo que muestras, cuándo lo muestras y a quién, es una decisión, no un reflejo. Las personas que tienen poder real en cualquier contexto comparten una característica. Su respuesta emocional visible nunca es proporcional a la provocación. No porque sean indiferentes, sino porque han aprendido que mostrar la proporción completa es mostrar el mapa de su territorio vulnerable. La inversión es desarrollar un lapso entre el estímulo y la respuesta, no como técnica de supresión, como práctica de soberanía interna. En ese lapso vive toda la diferencia entre quien controla la situación y quien es controlado por ella. La metáfora es un lago profundo. Las piedras que caen en la superficie hacen ondas, pero el fondo no se mueve. El que opera desde el fondo puede observar las ondas sin ser agitado por ellas. Octava ley. La escasez real o percibida crea valor donde la abundancia no puede crearlo. Esta ley opera en la economía, en el amor, en la política, en el arte, en cualquier sistema donde los seres humanos asignen valor, y su aplicación más importante no está en los mercados, sino en cómo te presentas a ti mismo en cualquier relación. No es manipulación crear condiciones de escasez genuina. Es entender que la disponibilidad ilimitada destruye el valor percibido de cualquier cosa, incluido tú mismo. Si tu tiempo no tiene costo, si tu atención no tiene precio, si tu presencia no tiene peso porque siempre está disponible, el otro no puede valorarte con la intensidad que mereces. No porque no quiera, porque el cerebro humano no asigna valor alto a lo que percibe como inagotable. La escasez percibida no requiere que finjas, requiere que tengas una vida real que compita con tu disponibilidad. Proyectos propios, prioridades que no se negocian, un tiempo que no se ofrece sin consideración de a qué se le está dando. La inversión es entender que cada vez que dices sí, cuando deberías decir no, no solo pierdes en esa instancia, reduces el valor percibido de cada sí que darás en el futuro. La metáfora es el oro. No es valioso porque sea útil, aunque lo sea. Es valioso porque no hay mucho. Si el oro lloviera del cielo todas las mañanas, nadie lo recogería. Novena ley. La indiferencia estratégica
Es el movimiento que el ego ajeno no puede ignorar. El ego necesita impacto, necesita confirmación de que existe en el mundo del otro. Y la mayor amenaza para el ego no es el rechazo, es la indiferencia. El rechazo todavía confirma que exististe lo suficiente para ser rechazado. La indiferencia genuina dice algo mucho más perturbador, que no eras lo suficientemente relevante para generar una reacción. Cuando alguien que buscaba tu atención o tu reacción la encuentra, te convierte en predecible. Y lo predecible no genera respeto, genera comodidad en el mejor de los casos y contempto en el peor. La indiferencia estratégica no es actuar como si el otro no existiera, es genuinamente tener tu foco en otro lugar que importa más. Es que tu reacción a lo que el otro hace o deja de hacer sea proporcional al peso real que tiene ese otro en tu vida, no al peso que él cree tener o que tú le has dado por necesidad. La inversión es redirigir la energía que gastas en monitorear la reacción del otro hacia construir algo que haga que esa reacción te importe menos orgánicamente. La metáfora es un imán y un metal. El metal no puede ignorar al imán cuando está cerca, pero si el imán se orienta hacia otro polo, el metal queda en suspenso. No sabe qué hacer con la ausencia de atracción, y esa desorientación le pertenece al metal, no al imán. 10ª ley. La certeza interna no necesita validación externa para existir. Hay un tipo de presencia que no se aprende en un curso de comunicación, que no se construye con técnicas de lenguaje corporal ni con fórmulas de rapport. Es la presencia de alguien que sabe quién es con una certeza que no depende de que tú lo confirmes. Y esa presencia tiene un efecto gravitacional que es imposible de ignorar, aunque quieras. La inseguridad no se oculta con confianza fingida. Se nota exactamente en los lugares donde alguien intenta ocultarla, en la sobreexplicación, en la necesidad de hablar demasiado sobre los propios logros, en la sensibilidad desproporcionada ante la crítica, en la incomodidad cuando alguien no reacciona como esperaba. La certeza interna real no es ausencia de dudas, es la capacidad de funcionar con plena eficacia mientras las dudas están presentes. Es saber que tu valor no fluctúa dependiendo de quién lo esté percibiendo en este momento. La inversión es dejar de construir tu certeza sobre los andamios de la aprobación ajena, porque esos andamios se retiran y el edificio colapsa. La certeza real se construye sobre lo que sabes de ti mismo cuando nadie está mirando. La metáfora es una brújula. No necesita que nadie le diga cuál es el norte. Lo sabe, y no cambia su respuesta dependiendo de quién la esté mirando. 11ª ley. El que necesita ganar cada argumento ha perdido antes de empezar. Existe una confusión profunda entre tener la razón y tener poder. El que necesita demostrar que tiene la razón en cada conversación no está ejerciendo poder. Está administrando ansiedad. Está usando el argumento como un instrumento de validación disfrazado de lógica. El poder real no necesita que el otro esté equivocado para existir. No necesita demoler la posición del otro para consolidar la propia. El poder real puede dejar que el otro crea que ganó. Puede conceder puntos que no cambian el resultado. Puede incluso callarse cuando tiene razón, porque sabe algo que el otro no sabe. Ganar el argumento y perder la influencia no es una victoria. Es una derrota disfrazada de razón. La obsesión con tener razón
es uno de los síntomas más claros del ego frágil operando en modo defensa. Porque si tu identidad depende de que el otro reconozca que estabas en lo correcto, entonces tu identidad está en manos del otro. Y eso nunca es poder. La inversión es aprender a distinguir entre los momentos donde tener razón importa en términos de resultados y los momentos donde importa solo en términos del ego. Y en los segundos, practicar el silencio de quien no necesita el reconocimiento para saber lo que sabe. La metáfora es un jugador de ajedrez que puede perder una pieza deliberadamente para ganar el tablero. El que no puede sacrificar nada, no puede ganar nada. 12ª ley. El desapego del resultado no es indiferencia. Es la forma más alta de presencia. Esta ley es la más difícil de entender porque parece una contradicción. Si no te importa el resultado, ¿por qué actúas? Si no necesitas que salga bien, ¿con qué intensidad puedes comprometerte? La respuesta es que el desapego del resultado no significa no tener preferencias. Significa que tus preferencias no tienen el poder de distorsionar tu percepción, de sesgarte hacia lo que quieres ver en lugar de lo que está, de impedir que actúes con claridad y precisión, porque el miedo al resultado equivocado te paraliza o te hace cometer errores que no cometerías desde un lugar más neutral. El atleta que no puede permitirse perder, pierde con más frecuencia. No porque sea menos hábil, sino porque la necesidad de ganar introduce una tensión en su sistema que interfiere con la ejecución. El negociador que no puede irse sin el acuerdo, firma el peor acuerdo posible. No porque sea menos inteligente, sino porque la necesidad del resultado le quitó su único verdadero punto de apalancamiento, la posibilidad real de irse. La inversión es paradójica. Cuanto más genuinamente puedas no necesitar el resultado, más probable es que lo obtengas, no porque el universo conspire a tu favor, sino porque tu presencia, tu ejecución y tu capacidad de percibir la realidad sin distorsión serán superiores en ese estado. La metáfora es un arquero. El arquero que teme fallar, falla. Sus músculos lo traicionan. Su respiración se corta. El arquero que solo ve el blanco, solo respira, solo suelta, da en el centro con una frecuencia que el primero no puede alcanzar, aunque practique el doble. 13ª ley. Lo que no se muestra, se desea. Lo que se ofrece sin costo, se desprecia. El misterio es una forma de poder que la cultura actual ha intentado eliminar con la transparencia forzada de las redes sociales y la cultura de la autorrevelación constante. La idea de que cuanto más te muestres, más conexión generas. Cuanto más compartes, más cercano pareces. Cuanto más vulnerable te presentas, más confianza inspiras. Hay verdad en esto en contextos específicos, pero como principio universal, es una trampa, porque la exposición total elimina el espacio donde el deseo del otro puede proyectarse. El deseo no se activa sobre lo que conoce completamente, se activa sobre lo que imagina, sobre lo que sospecha, sobre lo que intuye que podría estar ahí si se acercara un poco más. Quien se muestra completamente desde el principio no genera deseo, genera familiaridad. Y la familiaridad, en términos de atracción de cualquier tipo, es el cementerio del interés. La inversión es curar lo que muestras,
no porque tengas algo que ocultar, sino porque el espacio entre lo que muestras y lo que el otro imagina es exactamente el espacio donde su interés vive. La metáfora es una puerta entreabierta. La puerta completamente abierta no invita a explorar. La puerta cerrada genera curiosidad, pero también puede generar frustración. La puerta entreabierta, con luz adentro y sonido que llega pero no termina de entenderse, es irresistible. 14ª ley. La postura interna precede a cualquier postura externa. Todo lo que has leído hasta aquí podría leerse como un conjunto de técnicas, como movimientos calculados que se ejecutan sobre los demás. Pero si lo lees así, has entendido la forma y perdido el fondo. Porque ninguna de estas leyes funciona como técnica. Solo funciona como expresión de un estado interno que es genuino. No puedes fingir el desapego. El otro lo detecta. No puedes actuar el silencio de quien no necesita hablar si por dentro estás gritando. No puedes ejecutar la retirada estratégica si en tu interior cada fibra está suplicando que el otro te retenga. La incoherencia entre lo interno y lo externo es siempre visible para quien sabe mirar, y hay más personas que saben mirar de lo que crees. La postura interna es el fundamento. Todo lo demás es expresión de ese fundamento. Quien trabaja solo la expresión, sin el fundamento construye sobre arena. Y tarde o temprano, en alguna situación de presión real, el edificio colapsa y lo que había debajo queda expuesto. La inversión es que el trabajo real no está en aprender los movimientos, está en construir el estado desde el que esos movimientos son naturales. No es actuación, es transformación. La metáfora es una estatua y una sombra. La sombra puede imitar la forma de la estatua perfectamente con la luz correcta, pero cuando la luz cambia, la sombra desaparece, la estatua permanece. 15ª ley. El poder real nunca se anuncia. Quien necesita anunciar su poder ya lo ha perdido en el momento en que lo anuncia. El poder real no necesita declararse porque se percibe antes de que nadie abra la boca. Está en cómo alguien entra a una habitación, en cómo responde cuando no le preguntaron, en cómo se queda quieto cuando todos los demás se mueven, en la ausencia de urgencia en cada uno de sus gestos. Las personas que tienen poder real hablan de él con menos frecuencia que las que tienen poder ilusorio, porque las primeras no necesitan que el otro lo reconozca. Lo tienen, funciona, y su existencia no depende de la confirmación de nadie. La inversión es revisar con qué frecuencia sientes la necesidad de recordarle a alguien qué eres, qué puedes hacer, qué tienes. Cada vez que sientes ese impulso, la pregunta real es, ¿qué parte de ti siente que el otro podría no saberlo o no reconocerlo? Y esa parte es exactamente la parte que todavía no tiene lo que cree tener. La metáfora es el sol. El sol no necesita anunciar que es el sol. Todo lo que toca lo confirma. Aquí viene la advertencia que el formato de motivación nunca daría. Estas leyes no son para débiles, no porque sean complejas, sino porque requieren algo que la mayoría no está dispuesta a pagar. La disposición a renunciar al consuelo del ego frágil. Y ese consuelo, aunque disfuncional, es real. Es conocido, es predecible, y para muchas personas es preferible al territorio desconocido de quien ya no necesita ser visto para saber que existe. Usadas desde el miedo, estas leyes se vuelven en contra de quien las usa.
el silencio ejecutado desde la ansiedad de parecer misterioso. Silencio. Es tensión visible con nombre diferente. La retirada calculada desde el terror a perder no es poder, es pánico con postura. El desapego fingido desde la necesidad de que el otro lo note y lo admire no es desapego, es su opuesto exacto disfrazado de su opuesto. La psicología oscura tiene una trampa específica para los que la estudian desde la posición equivocada. Les da el vocabulario sin el fundamento. Les da el mapa sin el territorio. Y con eso, no solo no avanzan, retroceden, porque ahora tienen una capa adicional de sofisticación para justificar los mismos patrones que querían abandonar. Si usas el silencio para castigar, no estás ejerciendo poder. Estás ejerciendo control desde el miedo al conflicto. Si usas la retirada para generar ansiedad en el otro, no estás operando desde la abundancia. Estás operando desde la escasez, intentando crear la ilusión de abundancia. Y el otro, si tiene algo de inteligencia emocional, lo verá. No inmediatamente, pero lo verá. El arma de doble filo no te corta porque sea afilada. Te corta cuando la empuñas con mano temblorosa, y la mano tiembla cuando la mano que la empuña todavía tiene miedo. Ahora el giro que nadie espera, y que cambia todo lo que vino antes. El verdadero poder no es manipulación. Nunca lo fue. Lo que has leído no es un manual para manipular a otros. Es un mapa para entender por qué sigues siendo manipulable. ¿Por qué el mundo sigue obteniendo de ti más de lo que tú obtienes? ¿Por qué las dinámicas que repites una y otra vez en distintos contextos producen siempre el mismo resultado, aunque cambies los actores? El giro filosófico real es este. El objetivo de todo lo que se ha descrito aquí no es que controles a los demás, es que dejes de ser controlado por tu propia necesidad, que el mundo deje de tener palancas en ti porque tú mismo te has encargado de eliminarlas. El poder definitivo no está en obtener lo que deseas, está en haber construido una relación con el deseo que no te convierte en su esclavo, en querer sin necesitar, en preferir sin depender, en elegir sin que el miedo al resultado equivocado contamine cada elección. Maquiavelo entendió algo que tardó mucho en poder escribir, que el príncipe más poderoso no es el que tiene el ejército, ni el que controla más territorio, ni el que mejor manipula a sus consejeros. Es el que puede perderlo todo y seguir siendo quien es. El que no necesita el trono para ser rey. Porque ese hombre, ese, es invulnerable de una forma que el poder externo no puede crear ni destruir. ¿Y qué significa eso para ti, que no eres un príncipe renacentista, sino alguien que vive en el mundo de hoy? Significa que el trabajo real no es aprender a comportarte diferente con los demás. Es aprender a relacionarte diferente con tu propio deseo de ser validado, reconocido, elegido, amado, considerado valioso. Porque en el momento en que esa necesidad deje de gobernarte, el mundo comenzará a relacionarse contigo desde un lugar completamente distinto. No porque lo hayas manipulado para que lo haga, sino porque lo que emitas será diferente. Y el mundo siempre responde a lo que emites. El que en este momento siente que ha sido expuesto, que algo de lo que ha leído le ha mostrado una parte de sí mismo que prefería no ver. Ese es el oyente para quien este guión fue hecho.
No el que asiente complacido porque ya sabía todo esto. El que se incomoda. El que siente que algo en su pecho se tensa. Ese es el que está en el borde de algo real. Ahora la integración. La diferencia que lo separa todo. Existe el actor y existe el maestro. Parecen similares desde afuera. Pueden decir las mismas palabras, ejecutar los mismos silencios, retirarse en los mismos momentos, mantener la misma calma aparente bajo presión. Pero internamente son dos realidades completamente distintas. El actor finge el poder, sabe los movimientos, pero no habita el estado. Puede mantener la actuación durante un tiempo determinado, en condiciones controladas, con personas que no lo conocen lo suficiente para detectar la grieta. Pero la actuación consume energía. Requiere monitoreo constante. Necesita que el escenario no cambie demasiado rápido, y en el momento en que la presión sube por encima de cierto umbral, la actuación se cae. Y lo que hay debajo es exactamente lo que había antes: la necesidad, el miedo, la fragilidad que toda la arquitectura de la actuación estaba diseñada para ocultar. El maestro no finge nada. No tiene nada que ocultar porque ha trabajado el estado, no la apariencia del estado. Cuando el maestro guarda silencio, no es porque haya aprendido que el silencio es poderoso. Es porque genuinamente no necesita llenar ese silencio. Cuando el maestro se retira, no es un movimiento calculado. Es la expresión natural de alguien que sabe lo que vale y sabe cuándo un contexto ya no es coherente con ese valor. La diferencia entre el actor y el maestro no es de habilidad, es de identidad. El poder del actor es una técnica que aplica. El poder del maestro es lo que es, y esa diferencia es la que determina si el poder permanece o colapsa en el momento de mayor presión. La pregunta que debes hacerte no es si conoces las técnicas. La pregunta es desde dónde las estás aplicando. Desde el miedo a seguir perdiendo o desde la certeza de lo que ya eres. Desde la actuación o desde la identidad. Porque si es desde el miedo, si es desde la actuación, no estás construyendo poder. Estás construyendo una versión más sofisticada de la misma trampa, con mejor vocabulario, con movimientos más elegantes, pero la misma trampa. El poder como identidad no se aprende en un día, no se aprende en un video, no se aprende leyendo a Maquiavelo, aunque Maquiavelo ayude a entender el mapa. Se construye en la repetición de momentos donde podrías haber cedido y no cediste, donde podrías haber buscado la aprobación y elegiste no buscarla, donde podrías haber reaccionado y elegiste esperar, donde podrías haber dado desde el miedo y elegiste. Cada uno de esos momentos es un ladrillo. Y el edificio que construyen esos ladrillos, con el tiempo, con la consistencia, con la disposición a sentir la incomodidad de no satisfacer la necesidad inmediata, ese edificio es lo que las personas perciben cuando dices que alguien tiene una presencia que no se puede ignorar. No es magia, es acumulación. Es el resultado visible de decisiones internas que nadie presenció. Y ahora el final. No una conclusión, un espejo. El ajedrez tiene 32 piezas y 64 casillas. Pero el juego real no ocurre en el tablero. Ocurre entre los dos jugadores, en la mente de cada uno, en la capacidad del uno de leer al otro, de anticipar, de sacrificar lo visible para ganar lo invisible. El jugador que ve solo las piezas, pierde. El que ve el patrón completo, juega en otro nivel. Hay personas en tu vida, ahora mismo,
que están jugando en un nivel diferente al tuyo, no porque sean más inteligentes, sino porque necesitan menos el resultado y por eso pueden ver el tablero con más claridad, porque el miedo a perder no distorsiona su visión, porque están dispuestas a sacrificar una pieza que tú no te atreverías a sacrificar. Y la pregunta que te dejo no tiene respuesta fácil. La pregunta que te dejo debería mantenerte despierto esta noche, aunque lo intentes. ¿En cuántas dinámicas de tu vida estás tú siendo la pieza que alguien más mueve, convencido de que eres el jugador? No respondas ahora. Observa. Observa con la misma frialdad con que Maquiavelo observó a los poderosos desde su exilio, sin sentimentalismo, sin autocompasión, sin la comodidad de las excusas que el ego siempre tiene listas. Y si lo que encuentras en esa observación te incomoda lo suficiente, si la respuesta honesta a esa pregunta te revela algo que preferirías no haber visto, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Y no necesitas que nadie te lo diga. Si este contenido movió algo en ti, si sentiste que algo de lo que escuchaste fue demasiado cercano para ser ignorado, dale al like, no por mí, sino como un acto de honestidad hacia ti mismo, como un reconocimiento de que estás dispuesto a mirar donde la mayoría prefiere no mirar. Y en los comentarios, deja esto. El momento específico en que te diste cuenta de que estabas dando más poder del que recibías en alguna relación que importaba. No el nombre, el momento, lo que sentiste, la forma en que lo reconociste, porque ese momento, ese exacto instante de claridad que tal vez prefiriste ignorar en su momento, es el punto desde donde puede empezar algo diferente. Si todavía no te has suscrito, este es el momento. No para no perderte videos, para no perderte la continuación de una conversación que la mayoría nunca tendrá porque nunca se atrevió a empezarla. El tablero sigue ahí. Las piezas siguen ahí. La pregunta es si a partir de hoy seguirás siendo movido o empezarás a mover.